Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández, soy administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y hoy me vais a permitir que os hable de las controversias, nosotros lo titulamos las cuestiones controvertidas de la adquisición de la propiedad mediante subasta judicial. La subasta judicial constituye uno de los mecanismos más frecuentes de transmisión forzosa. De transmisión forzosa de la propiedad de bienes inmuebles, ya sea por ejecución hipotecaria, por deudas civiles o administrativas. Sin embargo, uno de los aspectos más discutidos en la doctrina y la jurisprudencia es la denominación, mejor dicho, es la determinación del momento exacto en que se adquiere la propiedad del bien adjudicado. Esta cuestión es de suma importancia, ya que marca el punto de partida de los derechos y de las obligaciones que corresponden al nuevo propietario y delimita la responsabilidad del anterior titular. Hablamos de la teoría del título y el modo, el marco conceptual. El sistema jurídico español sigue la teoría del título y el modo para la transmisión de la propiedad, conforme a lo establecido en los artículos 609 y 1095 del Código Civil. Esto implica que no basta con un contrato, con un título, sino que es necesario también la traditio, es decir, un acto que materialice la entrega de la cosa, que puede ser física o simbólica, traditio real o traditio ficta. En el caso de la compra tradicional, la escritura pública suple la entrega física, al considerarse una forma de tradición instrumental. Artículo 1462 del Código Civil. Pero en las subastas judiciales, donde no medía acuerdo entre partes, sin un acto de imperio, ¿cuándo se entiende o produce la entrega que consuma la transmisión? Momento de adquisición de la propiedad, una cuestión controvertida. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 670, 673 y 674, regula el procedimiento de adjudicación en las subastas. Sin embargo, no lo hace de manera categórica respecto al momento en que se produce la transmisión del dominio, dando lugar a dos posturas principales. Está la tesis del decreto de adjudicación como momento de adquisición, es una de las posturas, que es la postura mayoritaria en la actualidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entiende que la adquisición del dominio se produce con el decreto de adjudicación emitido por el letrado de la Administración de Justicia. Este documento contiene la aprobación del remate
y la contratación de que se ha consignado el precio, lo que equivale a la escritura pública de compraventa, cumpliendo la función de título y modo. Vuelvo a repetir, importante es el momento en que el decreto de adjudicación es emitido por el letrado de la Administración de Justicia. Así lo reconoce la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de julio del año 2015, en la que se señala expresamente que el testimonio del derecho de adjudicación constituye el momento de la consumación de la transmisión, asimilándose a la tradición simbólica del artículo 1462.2 del Código Civil. Y luego está la otra tesis, la tesis alternativa, que es que el testimonio del decreto como momento definitivo. Otros autores y otras resoluciones judiciales sostienen que la propiedad no se adquiere con el decreto en sí, sino con la expedición de su testimonio. Artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el documento válido para su inscripción registral y prueba de la transmisión. Bajo esta interpretación, el decreto es título, pero no modo hasta que se le dé la forma documental y se entregue al adjudicatario. Sin embargo, esta visión ha perdido fuerza tras las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la consolidación de la doctrina jurisprudencial actual. Repercusiones prácticas del momento de adquisición. La identificación precisa del momento en que se produce la transmisión tiene consecuencias directas en múltiples ámbitos. Obligaciones formales a la comunidad de propietarios. El artículo 9.1e de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el adquirente responde con el inmueble por las deudas del anterior titular relativas a gastos comunitarios de la anualidad en curso y de los 3 años anteriores y de los 3 años naturales anteriores. Determinar este momento es esencial para definir si una deuda es imputable al antiguo o bien es imputable al nuevo propietario. La mayoría de las audiencias y tribunales, como la Audiencia Provincial de Madrid, el SAP, la sentencia de la Audiencia Provincial del 5 de junio del 2015, coinciden en que esta fecha es la del decreto de adjudicación y no la de su inscripción ni la de la entrega de llaves. Acciones legales. En caso de desahucio, por precario, retracto o por tercerías, la legitimación activa depende de quien ostente la propiedad al momento de interponer la demanda. Si el decreto aún no ha sido dictado, no existe legitimación. En cambio, una vez se ha dictado, el adjudicatario puede ejercer plenamente sus derechos aunque no haya sido inscrito todavía. Doble adjudicación. En los poco frecuentes casos de doble venta judicial sobre un mismo título, sobre un mismo inmueble, la jurisprudencia tiende a aplicar por analogía el artículo 1473 del Código Civil. En estos supuestos se atribuye la propiedad al adquirente que primero inscribe, siempre que actúe de buena fe. Pero para que la inscripción sea válida,
debe existir una transmisión consumada, lo cual remite nuevamente al decreto de adjudicación como momento decisivo. Posiciones doctrinales destacadas. Varios magistrados y registradores han abordado esta cuestión con argumentos que, aunque coinciden en esencia, matizan el alcance de cada momento procesal. José Ignacio Álvarez Sánchez, magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, sostiene que la fecha de adquisición es la del decreto de adjudicación, equiparable a la tradición ficta por escritura pública. Javier de la O de la Escalera, magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria, recuerda que la jurisprudencia admite formas diversas de tradición y que en el ámbito judicial la emisión del decreto cumple esa función simbólica. Ricardo Conde Díaz, magistrado del JPI 58 de Madrid, advierte que el testimonio del decreto, si bien es necesario para la inscripción, no es indispensable para la consumación de la transmisión. Dentro de la jurisprudencia relevante, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, la 414/2015, de 14 de julio, donde dice que la propiedad se adquiere con el decreto de adjudicación. La Audiencia Provincial de Madrid, la sección 14 del 4/6 del 2019, el momento de la adquisición es el decreto, no el testimonio. La Audiencia Provincial de Valladolid, el 12 de noviembre del 2018, dice que hasta que no se expide el testimonio no se consume la transmisión. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, del 12 del 2 del 2009, requiere algo más que el remate, el decreto de adjudicación, como tradición. Conclusión. En el complejo proceso de subasta judicial, la propiedad del inmueble se adquiere en términos generales en el momento en que se dicta el decreto de adjudicación por el letrado de la Administración de Justicia. Este acto judicial constituye tanto el título como la tradición ficta, operando como la entrega simbólica que exige el sistema español de título y modo. Aunque persiste cierta disparidad interpretativa en aspectos puntuales, especialmente en relación con la expedición del testimonio, la doctrina mayoritaria y el Tribunal Supremo avalan la tesis que vincula la consumación de la transmisión al decreto de adjudicación, sin necesidad de esperar a su inscripción registral. Esta interpretación no solo se ajusta a los preceptos legales, sino que permite una mayor seguridad jurídica en las relaciones entre adjudicatarios, acreedores, comunidades de propietarios y terceros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.